La pena de horca en la historia. La primera plasmación legal de la ejecución por ahorcamiento apareció en el Imperio Persa alrededor del 2500 a.C., lo cual evidentemente no implica que antes no se usara pues, como señaló Amnistía Internacional, el ahorcamiento, presente ya en la antigüedad y citado en la Biblia. Podemos entonces pensar que el ahorcamiento, como método de ejecución, debió estar presente desde las primeras sociedades dotadas de una ley que castigara los delitos más graves con la pena capital. Ya a nivel de la división de la historia en edades, observamos que en la Edad Antigua, además de los persas y otras civilizaciones como los romanos, el propio pueblo judío empleó el ahorcamiento en tiempos de Moisés y por orden de Moisés, quien afirmaba que tal designio le venía de Dios. Por su parte, en la Edad Media los señores feudales tenían derecho legal a fosa y horca, garantizándose así que, de ser condenados a morir, podían hacerlo en la horca y además tenían la garantía de que sus cuerpos no serían dejados en fosas comunes o en cualquier lugar. Aunque lo más llamativo del asunto era que en aquel entonces, debido a la fragmentariedad que hasta cierto punto había en el poder jurídico y político, los municipios locales, las abadías y los señores feudales, tenían usualmente la potestad para ejercer la pena de muerte, y el ahorcamiento era una forma muy usada. No obstante, a finales del siglo XII esta fragmentariedad empezó a retroceder, y se fue poco a poco avanzando a la situación en que solo la corte real tenía potestad para condenar a muerte y por tanto para ahorcar. Posteriormente, durante el absolutismo de la Edad Moderna, Europa vivió una situación en que el Estado representado en la figura del monarca centralizaba y acaparaba el poder de una manera prácticamente absoluta, al punto de que Luis XIV, el máximo exponente del absolutismo de Francia, llegó a decir: "El Estado soy yo". Esto debe tenerse en cuenta para figurarse la importancia que la pena de muerte llegó a tener, siendo que adoptaba diversas formas como la degollación, hoguera, asaetamiento, garrote, rueda, horca y la horca era la más común, puesto que, por ser considerada difamante, era ejercida sobre los plebeyos, los cuales conformaban la mayor parte de la sociedad. De este modo, la horca era el modelo por excelencia del poder intimidante con que el Estado tendía la sombra del miedo a la muerte sobre los individuos. Escribe así el profesor René Johnston Aguilar. Durante el absolutismo fue el instrumento sobresaliente de disciplina social y representó la manifestación más elaborada y efectiva de su poder ante la sociedad. El Estado se mostraba en la ejecución de la pena de muerte como el poder supremo y absoluto, y la solemnidad de la pena capital era un elemento reforzador de la imagen del triunfo de la justicia sobre el mal. Para cumplir con su fin de escarmiento, la pena de muerte se cumplía con gran espectacularidad y teatralidad. La única exención a la pena capital era la demencia. Finalmente, en la edad contemporánea actualmente vigente, e iniciada en el siglo XV con la Revolución Francesa, la pena de muerte siguió siendo durante mucho tiempo el instrumento de un poder político que recién en el siglo XIX empezó a tener como tendencia general su expresión concreción bajo la figura del gobierno democrático. En ese contexto, el ahorcamiento fue uno de los principales métodos de ejecución, y su uso solo empezó a retroceder cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, entró en auge la defensa de los derechos humanos y, con ello, se consiguió que la pena de muerte se anulase en muchas naciones, quedando actualmente presente en una minoría de países.